Buenas noches, compañeros tutor. Mi nombre es Jonathan Steven Rugeles Díaz y en esta oportunidad vamos a realizar la exposición de lo que es la cultura en el ámbito antropológico. Iniciaremos con lo que es la definición de la antropología. Conocemos a la antropología como la ciencia capaz de aprender las maneras de adaptarse, organizarse y entender el mundo de las distintas comunidades. Es decir, la antropología nos permite conocer de cierta manera las formas en las que actúan los diferentes grupos y el porqué de su actuar. La cultura. La cultura son los aspectos en común, formas de comportamiento, costumbres, creencias y actitudes que son aprendidas y transformadas por un grupo de seres humanos. Por decirlo de alguna manera, son las características que forman al ser humano y hacen que sea adaptable a diferentes ámbitos para que busque su supervivencia. La cultura en el ámbito antropológico. Podemos definir a la cultura en el ámbito antropológico como la interacción entre el ser humano y el medio que lo rodea. También podemos decir que la cultura está ligada al medio donde se desarrolla el ser. Por ejemplo, una persona que habita en el ámbito rural va a generar una cultura de preservar la tierra, debido a que ella le genera su alimento, por ende de ahí viene su supervivencia. Mientras que una persona que vive en el ámbito urbano va a generar más una cultura como de estudio y como un proseguir para tener mejores oportunidades, mientras que la persona campesina ya tiene como una línea de vida que es desde que nace, se crea en su ámbito rural y ya sabe que se va a dedicar a su agricultura. Es allí donde decimos que la cultura es adaptable, debido a que el ser humano, dependiendo de las oportunidades o obstáculos que le presente el medio donde se desarrolla, va a buscar de cierta forma su supervivencia y buscar suplir sus necesidades, sin importar el ámbito donde crezca. La cultura es importante en la antropología porque nos permite entender cada uno de los grupos que se forman, ya que la persona, todos tenemos las mismas capacidades, pero lo que nos define es el ámbito donde crecemos. Como nos muestran las imágenes, el campesino, el constructor, el empresario o el indio tienen las mismas capacidades, pero debido a su forma y el entorno donde se crían, su manera de actuar es muy diferente. He aquí la definición del concepto de cultura que nos da el antropólogo Taylor. Él nos dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros ámbitos y capacidades adquiridas por el hombre. Como podemos ver, todas estas definiciones nos hacen entender que la cultura es la esencia del ser, es todo ello que lo forma y lo encamina desde un punto de inicio hasta un punto final. Él nos indica que las sociedades se pueden dividir en tres culturas, como son salvajismo, barbarismo y civilización. El comportamiento de estas tres culturas es diferente, pero uno se va desprendiendo del otro a medida que se desarrolla el ser. En el primero, en el salvajismo, tenemos una cultura de caza y recolección. En el barbarismo es algo muy similar, pero ya de una manera, por decirlo de alguna manera, más controlada, ya que los animales que cazaban los siguen cazando, pero no con la misma continuidad, ya que se dedicaron de pronto como a domesticar algunos que les pudieran servir más de apoyo en otras actividades
y ya no se dedicaban simplemente a la recolección de lo que la tierra les daba, sino a generar que la tierra les diera su alimento. Y por último tenemos la civilización, donde ya se generan diferentes grupos donde unos se dedican, digamos, a la agricultura para generar alimentos para el resto, mientras los otros se dedican a otras actividades que igual beneficien a los otros y así poder generar como negocios, por decirlo de alguna manera. La transformación de la cultura tiene varias fases, como son el evolucionismo, el particularismo, el estructuralismo y postestructuralismo. El evolucionismo nos dice que para las sociedades todos tenían el mismo punto de partida y el mismo punto de finalización, pero entre esos dos puntos había como una línea recta, donde todos los seres humanos cumplían las mismas funciones, tenían la misma cultura. Por otra parte tenemos el particularismo, que seguimos teniendo el mismo punto inicio y el mismo punto final, pero para llegar a estos dos puntos tenemos varios caminos. Tenemos el estructuralismo, que nos dice que es la forma en que cada sociedad aborda diferentes situaciones haciendo uso de los recursos que lo rodean. Tenemos la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. La fase concreta se basa en que cada quien se desarrolla dependiendo del ámbito donde vive, del ambiente donde se desarrolla. La fase abstracta tenemos que cada quien es lo que vive. Por ejemplo, como nos muestran las imágenes, una persona obrera se va a criar siendo obrero porque así es su ámbito, mientras que una persona que tiene, digamos, una familia que es empresaria va a tener más atracción hacia ese mundo. Y la fase simbólica es el resultado de las creencias y la manera de cada quien de ver las cosas a su alrededor. El postestructuralismo se define como el resultado de lo que el medio hace con el sujeto y el sujeto con el medio. Es como una interacción del ser humano con el medio que lo rodea. Y él se encarga de aprovechar lo que el medio le suministra o asimismo de destruirlo dependiendo del uso que le dé. La cultura y sociedad. Podemos definir a la sociedad como un grupo de personas que tiene aspectos en común como creencias, costumbres, que viven bajo ciertos criterios o normas. Y la cultura hace referencia a las creencias y costumbres que desarrollan un ser humano para su supervivencia. Las diferencias que podemos encontrar entre un concepto y el otro es que la sociedad es el grupo de personas que comparten ciertas características. Y la cultura son las características que hacen a ese ser a adaptarse a cualquier grupo. Podemos también concluir que la cultura es como el pilar fundamental de que se genere una sociedad, ya que al todos tener la misma cultura, la sociedad se hace más junta y más progresiva, mientras que si unos piensan de una manera y otros de otro, es muy complicado que la sociedad se genere. Aquí tenemos algunos conceptos que nos ayudarían como a entender lo que es un poco más la antropología cultural, como la enculturación. La enculturación son los medios o formas mediante las cuales las personas se asocian o adaptan a las costumbres de una sociedad. Relativismo cultural se define que cada ser humano tiene su punto de vista del mundo que lo rodea. Y el etnocentrismo son las actitudes tomadas por determinado grupo de personas que pretenden demostrar su superioridad ante los demás grupos y hacen de una cultura un criterio exclusivo de sí mismos. Muchas gracias.